Hermanos y hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro en el amor a Dios y adoración a Dios. Hoy estamos celebrando el Día de los Santos, así que hoy vamos a tener un momento donde cada persona puede orar en voz alta por los seres que ya no están entre nosotros, aquellos seres que ya han partido a la vida eterna, para que brille sobre ellos la luz perpetua. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, fuente de amor, te presentamos nuestra Iglesia Universal de Cristo, nuestros países, nuestras naciones, nuestras familias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras tristezas y a las personas que sufren en cuerpo y alma. Te damos gracias, oh Dios de misericordia, por todo lo que recibimos cada día. Y te pedimos que hoy podamos sentir tu presencia manifestándose en nuestra vida. Que Dios despierte nuestra fe y nuestro deseo de seguir las enseñanzas de Jesús. Que Jesús resucitado esté siempre con ustedes. Oh Dios de toda bondad, te ofrecemos hoy nuestra oración y adoración para que tu gracia y tu amor quite de nosotros y nosotras todo aquello que contamina nuestro cuerpo y no nos deja crecer espiritualmente. Oh Dios, danos fortaleza en medio de nuestra debilidad y permite que seamos un reflejo de tu amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra confesión y perdón de pecados. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica nuestros pensamientos por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente alabemos tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Este es el momento de tener un encuentro con Dios. Este es el momento de decirle: oh Dios, perdona mis pecados. Ayúdanos, oh Dios, a ser mejor cada día. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos o falsas. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En ese encuentro con Dios, digámosle a Dios que hemos fallado. En este momento, desde lo más íntimo de nuestro corazón, en ese encuentro con Dios, sintámonos necesitados y necesitadas del perdón de Dios. Digámosle a Dios que reconocemos que hemos fallado. Necesitamos morir a todo aquello que nos esclaviza del pecado y contamina nuestro cuerpo. Digámosle a Dios que nos ayude a resucitar en una nueva vida. Y en Cristo somos una nueva creación. Juntos y juntas vamos a decir: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos a nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y nosotras. Perdónanos, renuévanos y dirígenos a fin de que nos complazcamos en tu santa voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Por la misericordia de Dios, Jesucristo ha dado su vida para morir por nosotros y nosotras, y por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. A quienes creen en Jesucristo les concede el poder de ser hijos e hijas de Dios y les confiere su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar: Señor, ten piedad y gloria. Señor, Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Padre Dios, Rey celestial, te bendecimos, Dios eterno y poderoso. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Señor, ten piedad, óyenos, Señor, del pecado al mundo, tú libras, Señor, investido ya de autoridad, porque tú eres santo, justo y perdónanos. Tú eres el Altísimo, unigénito de Dios, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Gloria, gloria, gloria en las alturas, paz para todos, sin distinciones. Oremos. Hoy estamos celebrando el Día de los Santos y Santas. Así que hoy vamos a recordar a todas esas personas que Dios ya les dio la vida, pero que en este momento no están con nosotros y nosotras. Oremos. Anima, oh Dios, las voluntades de tu pueblo a buscar con mayor diligencia la ayuda que tú ofreces, a fin de que finalmente puedan gozar de los frutos de salvación por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar para escuchar las lecturas del día. Primera lectura del libro de Miqueas, capítulo 3, del verso 5 al 12. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrian a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los vivientes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho,
que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo: no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial decimos: hazme justicia, oh Dios. Y vamos a leer hoy el Salmo 43. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Hazme justicia, oh Dios. ¿Por qué nos has rechazado? ¿Por qué debo andar al de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Que ella me guía a tu monte santo, que ella me lleve al lugar donde tú habitas. Hazme justicia, oh Dios. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y de mi dolete. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Hazme justicia, oh Dios. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pongo mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hazme justicia, oh Dios. La segunda lectura está tomada de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 9 al 13. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos que nos comportamos con ustedes los creyentes en forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado para llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 12. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y decimos: gloria a ti, oh Señor. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerles y hacer todo lo que les diga, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornos, sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes, en los primeros asientos, en las sinagogas, y porque la gente los salude en la plaza y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro,
y todos ustedes son hermanos y hermanas. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre. Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Lo más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Evangelio del Señor. Alabanza a Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy es el 22º domingo después de Pentecostés. También es el día de que dijimos De los santos. de todos los santos y santas. Ayer era 31 de octubre y ayer se estaba celebrando un gran día en la iglesia que era el día de la Reforma en la iglesia. En el siglo XVI, y es bueno estudiar historia de la iglesia para saber qué está pasando en cada siglo. Ahora estamos viviendo un nuevo siglo, pero estamos ahora recordando el siglo XVI. Anteriormente, en el siglo XVI, había un personaje que tenemos aquí, no porque adoremos santos, sino para recordar cómo era este personaje. Este personaje se llamaba Martín Lutero. Y este personaje, como ustedes pueden ver, tiene un hábito, una sotana, porque él era un monje agustino. Él era ya doctor y era maestro en la universidad y él era de la Iglesia Católica Romana. Pero él tiene aquí en sus manos, ¿qué vemos ahí en sus manos? Una Biblia, porque él defendía la lectura de la Biblia. Resulta que en el siglo XVI la gente no leía la Biblia. ¿Por qué? Porque los curas hablaban en latín y eso estaba en otro idioma que no era su propio idioma. Todavía no se había traducido la Biblia, pero como a él era alemán y sabía alemán, pues se puso a traducir la Biblia por primera vez. El Nuevo Testamento está escrito en griego, el original. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Así que él se puso a traducir esa Biblia, el Nuevo Testamento, ¿para qué? Él decía, no, es que la gente no entiende lo que se les está diciendo si no se les habla en su propio idioma. Los curas hablaban en latín y la gente hablaba otro idioma, la gente iba simplemente por ir, por cumplir, pero no entendía. Así que hoy lo recordamos que se dedicó a enseñarle a la gente a leer la Biblia. En el transcurso de los años hasta este siglo, que ya vamos en el siglo XXI, ¿cierto? Mucha gente todavía no sabe qué significa leer la Biblia. Estamos en el siglo XXI y ahora este personaje surge en el siglo XVI y dice, no, ustedes para que puedan entender como pueblo de Dios de qué estamos hablando, pues les tenemos que hablar en su idioma. En ese siglo XVI había mucha riqueza dentro de la iglesia y esa riqueza la había llevado el pueblo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se les decía que tenían que orar por los muertos, para que los muertos disfrutaran del paraíso eterno. Pero para poder orar por los muertos se les cobraba unas indulgencias. Y no solamente se oraba por los muertos, sino también por los vivos. Pero este personaje, Martín Lutero, estudiando la Biblia, fue que encontró un argumento que decía, no hablaba de las indulgencias, pero el argumento hablaba de la fe. Solo por fe eres salvo. No por venir a pagar la misa para que oremos por los difuntos. No era así la salvación. La salvación se logra por fe. Así que hoy recordamos a este personaje que le enseñó por primera vez al pueblo a decirle, por favor, lean la Biblia. Y eso es también algo bonito para nuestra época, leer la Biblia.
Muchas personas hasta este momento pues ya sabemos no se hace. Si no leemos en nuestro propio idioma, gracias a los que han traducido las Biblias a través de los años, ahora dentro de las Biblias hay mucha diversidad. La diversidad está en qué año se escribió la Biblia. No es lo mismo si yo leo una Biblia escrita en el año 68 o 48 o en los años anteriores con un lenguaje tradicional, a leerla ahora una Biblia moderna con un lenguaje moderno. Anteriormente se hablaba diferente. Vosotros sois, ahora decimos lo mismo, en un lenguaje más sencillo, pero lo mismo. Y dentro de los idiomas pues también hay diferencias, porque por ejemplo, si vamos a decir ellos y ellas en español, en inglés solamente hay una palabra que dice they. Y la palabra they implica ahí los dos sexos. Y ahí es donde surge otra mala interpretación. Cuando la Biblia anteriormente hablaba solo en términos masculinos, nosotros en nuestra época moderna nos tenemos que sentir incluidas ahí. Las mujeres estaban ahí, entonces por eso decimos nosotros y nosotras. Es un lenguaje moderno, anteriormente no se usaba y entonces se veía siempre ese sistema patriarcal guiando toda la lectura de la Biblia. Así que hoy estamos celebrando ¿qué? El día de todos los santos y santas. Las personas que nos han dado ejemplo. Dios te ama y hoy te ha escogido para que compartas las buenas nuevas de Dios. Oh Dios, permite que aceptemos tu trono en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir a tu imagen en el amor que nos conduce a la santidad. Amén. Te invito a que abramos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra disposición para escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para nuestra vida, esa vida personal, familiar, esa vida de comunidad. El Espíritu de Dios habla hoy a nuestra vida en momentos de angustia, no importa las angustias que tengamos. Hoy Dios nos habla en medio de nuestro sufrimiento porque es Dios que suple las necesidades. También Dios nos habla en momentos de alegría, para ese gozo, ese decirle gracias Dios por todas tus bondades, por todo lo que diario recibimos de ti. Y vamos a empezar haciendo un recorrido por las lecturas de hoy. La primera lectura, Dios habla contra los profetas. En este momento Dios se revela contra los profetas, aquellos profetas que descarrían al pueblo. Esos profetas que no los invita a la paz, sino a la violencia, a la guerra. Recordemos en el siglo XVI y en los siglos anteriores las cruzadas y tantas cosas, tanta maldad, tanta guerra. Y Dios dice, no está bien que esos profetas alteren al pueblo contra la guerra, sino que inviten a la paz. Y el profeta Miqueas se declara lleno del Espíritu de Dios y reprocha a Jacob su delito, reprocha a Israel su pecado y predice la caída de Jerusalén porque había también mucha falsedad en esa adoración del pueblo en ese lugar de Jerusalén y en el monte que era donde se oraba a Dios, y el templo, dice, se volverá un matorral. Se destruye todo eso que el pueblo había creado para esa adoración a Dios. Jesús en el Nuevo Testamento dice, es en espíritu que adoramos a Dios, y por eso hoy podemos sentir en este lugar esa presencia viva de Dios, porque hemos venido a alabar y adorar a Dios, quien suple nuestras necesidades. Y en la segunda lectura encontramos que el comportamiento de las personas debe ser de siervos y siervas de Dios. Nosotros y nosotras debemos ser siervos y siervas de Dios. Debemos ser santos y santas, justos e irreprochables, trabajando día y noche. También dice en esta lectura, Pablo le escribe a la comunidad de los tesalonicenses, a la comunidad de Tesalónica, y les dice, hemos trabajado mucho por ustedes, día y noche.
dando un trato amable y proclamando el Evangelio. Pablo resalta aquí esa misión que él venía desarrollando con su comunidad. Esa comunidad que está ahí con Pablo escucha la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy Jesús habla a la gente, Jesús habla a sus discípulos y les dice, la responsabilidad de los fariseos y de los maestros de la ley es interpretar a Moisés. Ellos tenían una tarea. Los fariseos y maestros de la ley tenían una tarea. ¿La tarea cuál era? Interpretar todos los escritos de Moisés. Pero había un problema. El problema es que esta persona que interpretaba a Moisés, que eran los fariseos, no actuaban correctamente. Y Jesús está enfurecido con la hipocresía de las personas, porque una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que practican. Por eso hoy Jesús, enfurecido, protesta contra los fariseos. Y las palabras de Jesús hablan hoy también a nuestra época. ¿Cuántos de nosotros y nosotras también actuamos como los fariseos? Interpretamos las escrituras, sabemos lo que significan las escrituras, pero nuestro comportamiento dice todo lo contrario. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Muchas veces no hacemos lo que escuchamos en la palabra de Dios. Oímos, pero por el otro lado sale todo lo que oímos. Oímos, dicen muchas personas, oímos, pero no escuchamos. Oímos ruidos, pero no entendemos. Por ejemplo, en nuestra vida familiar también puede suceder lo mismo. Nuestro comportamiento, por ejemplo, con los hijos e hijas, o igual los hijos e hijas con sus padres. Cada quien sabe cuál debe ser el comportamiento, sin embargo, a veces no es el mejor comportamiento. Les decimos que esto es bueno, pero muchas veces como padres o madres no hacemos lo que estamos enseñando. O lo mismo sucede entonces con los hijos. Saben, pero ellos tampoco obedecen, tampoco actúan. Jesús hoy le habla a los fariseos, pero también le habla a los maestros de la ley. ¿Saben quiénes son los maestros de la ley? Los que escriben las leyes, los jueces. Los jueces escriben leyes ¿para qué? Para que el pueblo las obedezca. Ese es el papel de los jueces. Pero en ese tiempo no se les decía muchos jueces, sino que se llamaban los maestros de la ley y los fariseos, porque ellos eran unas personas que lo que escribían para el pueblo, ellos no lo cumplían. Así que eran personas hipócritas, orgullosas, les gustaba aparentar lo que en el interior no era. A ellos les gusta lucir trajes lujosos, ocupar lugares de honor en los banquetes, ocupar los primeros asientos y que la gente los salude con amabilidad. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Se oponían a la palabra de Jesús. Andaban detrás de Jesús, pero solamente para hacerle preguntas y mirar en qué momento cae Jesús. Ellos andaban detrás de Jesús no para escuchar, sino les parecía interesante lo que hablaba Jesús, pero como Jesús se oponía a toda esta ley, entonces ellos querían tumbar a Jesús. Lo tumbaron tanto que hasta lo llevaron a la cruz. Hoy escuchamos a Jesús instruyendo a la gente y a sus discípulos. ¿Para qué? Para que escuchen esa ley, pero no caigan ni sigan ese comportamiento de los fariseos, de esas personas falsas. Y yo les pregunto entonces, ¿a quién debemos seguir? Si no debemos seguir a esos maestros de la ley o a esos fariseos, ¿a quién debemos seguir? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro y las personas que siguen al maestro son hermanos y hermanas. Por eso en nuestra comunidad estamos formando una comunidad donde nos podemos identificar como hermanos y hermanas. Y dice la lectura, no llamen a nadie Padre. ¿Por qué? Porque hay un solo Padre que es Dios.
¿cómo le decía Jesús a ese ser cuando se dirigía a Dios? ¿Cómo le llamaba? Padre. También le llamaba a la gente Señor, Maestro. Maestro es Jesús. Maestro es Jesús porque nos enseña el camino para llegar a Dios, que es lo máximo, la perfección. Pero dentro de Dios está la Trinidad. Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces también vemos a Dios no solamente como Padre, sino también como Madre. Porque el Padre, recuerden que también viene de un sistema patriarcal y no se refiere aquí a los genitales, sino a las acciones. Quien ama como una madre. A veces ama más la madre que el padre. Por eso entonces decimos dentro de las imágenes de Dios que Dios también es madre. ¿Por qué? Por su amor eterno, por su gran amor, ese gran cariño. Y continúa Jesús diciendo, en la tierra solo hay un maestro. ¿Y cómo se llama ese maestro? Jesús. Jesús el maestro. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña el camino para llegar a Dios. Jesús sabe que a las personas también les gusta sentirse importante. ¿A ustedes les gusta sentirse importante? Nos gusta sentirnos importantes, claro. ¿Qué tal si nos ven con indiferencia? O decimos, este es más que aquel. No, todas las personas queremos ser importantes. Y por eso Jesús les dice, miren, si usted quiere sentirse importante, su tarea es servir. Y en este ministerio, ¿quién es importante? Las personas que sirven. Y podemos servir de diferentes formas. Por ejemplo, Felipe sirve en este ministerio porque él es el encargado de sonido, organización, mesa, decoración. Entonces él tiene un papel importante. Por eso Felipe aquí es importante. Y organizar las sillas y luego dejar todo listo. Entonces, por ejemplo, Fernando es importante cuando sale a leer. Entonces está sirviendo en el reino de Dios. Ustedes son importantes cuando cantan, cuando escuchan, cuando vienen, están sirviendo en el reino de Dios. Cuando apoyamos con la ofrenda nuestro ministerio, estamos sirviendo en el reino de Dios. Así que a eso es que nos debemos sentir invitados o invitadas. Somos una comunidad. Y qué bueno que alguien dijera, pues yo hoy voy a aportar algo para el ministerio, ¿cierto? Entonces es otra manera de servir. Yo hice por ahí unas arepitas con huevo, las voy a llevar el domingo para compartir. Entonces miren que hay muchas maneras de servir y de eso se trata el Evangelio, para que hoy abramos nuestra mente, cómo podemos servir en este ministerio para que este ministerio tenga vida. Miren, este ministerio tiene vida, ¿por qué? Por ustedes. Si este ministerio no tuviera vida, simplemente tendríamos 4 paredes y dejaría de ser un ministerio. Así que el ministerio lo forman las personas y no las 4 paredes. Y podemos dar así muchos ejemplos de las maneras en que podemos servir. Muchos ejemplos, cómo servir concretamente en nuestro ministerio. Hoy Jesús nos llama a ser personas responsables, personas sencillas, personas humildes, personas dispuestas a servir en esa construcción del reino de Dios. Cuando nosotros estamos aquí, estamos construyendo el reino de Dios. Miren que es una vida muy diferente a la vida que llevamos en nuestros hogares. En la vida de nuestros hogares vamos a tener la práctica de lo que aprendimos aquí por medio de la palabra de Dios. Y la persona más importante en el reino de Dios, entonces, ¿quién es? La persona que sirve. Y miren que Jesús fue la persona que más dio ejemplo de servicio. Todas las personas tienen dones para servir.
En la calle podemos servir, en los hospitales, en la cárcel, hay muchas maneras de servir, pero también podemos servir aquí en nuestro ministerio. Y cuando servimos podemos crecer como comunidad. Por eso es tan importante estar en comunidad. Podemos escuchar el Evangelio en nuestra casa, pero Dios nos manda es a formar comunidad. Jesús no andaba solo leyendo y orando solo, no. Jesús andaba con una comunidad, porque es en comunidad como podemos crecer y abrir nuestra mente para servir. En comunidad podemos servir, en nuestra casa servimos, pero para un bien de familia no más. Y tenemos que aprender a desarrollar el liderazgo en el reino de Dios. Como personas, como pueblo vivo de Dios, nos alimentamos con el don del amor. La idea de servir no es nuestra, no nos gusta servir, la idea no es nuestra. ¿Quién es que invita a servir? Dios. Y Jesús, claro, invita a través de Dios. Dios le dice a Jesús, vas a ir al mundo, no para vivir como un recachón, porque es mi hijo, amado y predilecto. Y es ahí donde Jesús es exaltado en la cruz, porque Jesús en la cruz dice, miren todos sus pecados. Me mataron, no me dieron de beber cuando pedí algo para beber y tenía sed, no me dieron. Entonces es en la cruz que podemos ver los pecados. Y en la resurrección podemos ver que Dios no se queda ahí. Dios invita a cambiar nuestro estilo de vida, porque estamos muertos en vida, pero podemos resucitar en una nueva vida cada día. ¿Cómo? Siendo diferentes. Dios nos llama a vivir en comunidad, sirviéndonos unos a otros. Como personas, como pueblo vivo de Dios, alimentados con el don del amor, entonces la idea es servir. ¿Y la idea viene de quién? De Dios. Pidámosle entonces a Dios que nos ayude a servir en nuestro ministerio, que seamos personas importantes en nuestro ministerio y que podamos servir usando esos mismos dones que Dios ya nos ha dado. Dios nos llama a vivir en comunidad sirviéndonos unos a otros, así como Jesús vino al mundo, no para que lo sirvan, sino para servir a todas las personas, atendiendo las necesidades de las personas que luchan y sufren por vivir una vida digna. Si la gente estaba enferma, Jesús los sanaba. Si venimos aquí enfermos, Jesús nos sana, porque aquí está la presencia de Dios. Si tenemos hambre, Jesús nos alimenta, porque aquí está la presencia de Dios. Si es nuestra pobreza espiritual, aquí está Jesús dándonos ese alimento espiritual. Gracias te damos, oh Jesús, porque tú nos cuidas y nos bendices cada día. Amén. Vamos a cantar, te exaltaré. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre.
siempre.